Bienvenidos a un seminario más de la doctrina del santuario. Hoy estudiaremos el capítulo número 32 y en este capítulo vamos a estudiar qué es lo que les recordaba al pueblo de Israel la fiesta del Pentecostés. El pueblo judío recordaba el Pentecostés como la promulgación de la ley, la ratificación del pacto. Allí en el monte Sinaí, al terminar Dios de promulgar los 10 mandamientos, dice la Biblia en Éxodo, en el capítulo 20, que terminó de hablar lo que le tenía que decir a Moisés en persona y ahora les iba a hablar a todos los israelitas, pero el pueblo se espantó, dice la Biblia, y tanto fue su espanto que le dijeron a Moisés: mira, Moisés, que ya no hable más Dios con nosotros. Mejor habla tú con Él y que Dios te diga a ti y tú nos lo dices a nosotros. El pueblo ya no quería escuchar la voz de Dios y ellos decían: para no morir. En el libro del Éxodo, en los capítulos 21, 22 y 23, encontramos los estatutos que Dios le dio a Moisés, y en el capítulo 24 de Éxodo narra que Moisés descendió del monte para confirmar ese pacto que había hecho Dios con el pueblo y que había hablado a través de Moisés. Moisés bajó y le dijo al pueblo todo lo que Dios le habló y les explicó todas las leyes, y el pueblo respondió de esta forma. Miren cómo dice: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y este compromiso que hizo el pueblo con Dios quedó escrito en el libro del Éxodo. Vamos a leerlo como dice en el capítulo 19, en el versículo 3, dice: y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis, dice el versículo 4, lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Sigue diciendo: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Dice el versículo siguiente: y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Así podemos notar que cuando Moisés bajó y entregó al pueblo todas las indicaciones que Dios había dado hacia el pueblo hizo un pacto con Dios, y el capítulo 24 del libro del Éxodo nos lo narra así. Veamos cómo dice ahí a partir del versículo 3: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Éxodo 24, versículo 3. Una vez más, estamos notando que el pueblo hizo el compromiso diciendo eso: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Muchos nos quedamos con la idea de que Moisés subió a hablar con Dios y se quedó 40 días allí en el monte Sinaí ante la presencia de Dios. Pero cuando escudriñamos bien la historia bíblica, vemos que Moisés subió más de una vez al monte para encontrarse con Dios. El primer momento que Moisés sube al monte para encontrarse con Dios fue el día 50 días después de haber salido de la esclavitud de Egipto, cuando llegan al pie del monte Sinaí y cuando Moisés habla con Dios. Moisés escribió todas las palabras que Jehová le indicó y baja para entregarle al pueblo esas palabras de Jehová, y luego de que el pueblo escucha a través de Moisés los mandatos de Dios, se comprometen a hacer como Dios había mandado, y es cuando Moisés confirma el pacto con el pueblo. Ya veremos más adelante cómo es que se hace ese pacto. Enseguida, la Biblia nos muestra que Moisés sube al monte después de ratificar el pacto con el pueblo de Israel
Y después de leerles todas las cosas que Dios les había dicho, y Dios les añadió leyes que son tan perpetuas como los 10 mandamientos, desde los capítulos 21, 22 y 23 del libro del Éxodo. Pero quiero mostrarles que en el capítulo 24 de Éxodo, Moisés desciende del monte ese mismo día en que habla con Dios, que era el día 50. Él sube, platica con Dios e inmediatamente ese mismo día regresa. Ratifica el pacto con el pueblo. Moisés bajó para ratificar el pacto con sangre. Éxodo en el capítulo 24, a partir de los versículos 5 en adelante, 6, 7, 8, dice que Moisés envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Y fue entonces cuando el pueblo dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y después, en el versículo 9, nos menciona que Moisés sube con los 70 ancianos y se queda 40 días con Jehová Dios. Así fue cuando recibieron la ley y confirmaron el pacto con Dios. Ese día que llegan al monte Sinaí, 50 días después de haber salido de la tierra de Egipto, de tierra de esclavitud, Dios les entrega normas importantes, pero dentro de esas normas vienen la ley de los 10 mandamientos que recibe el pueblo. Es esto lo que les recordaba la fiesta del Pentecostés, que se menciona en Levítico en el capítulo 23, versículos 16 al 22. El capítulo 19 de Éxodo explica mejor el hecho de que Moisés primero habló con Dios, luego habló con el pueblo y confirmó el pacto con el pueblo, y después volvió a subir al monte para recibir las tablas escritas por el dedo de Dios. O sea que Dios primero da de manera verbal sus mandamientos, Moisés los anota, regresa al pueblo, les dice: esto es lo que ha dicho Dios. El pueblo dice: pues vamos a hacer como Dios ha dicho. Y entonces regresa Moisés, le avisa a Dios, y entonces Dios le entrega ahora las leyes, pero ahora escritas con su dedo. Algunos piensan que Moisés se quedó de una vez los 40 días en el monte, la primera vez que subió, pero no. El mismo día en que Dios promulgó la ley, ese mismo día Moisés bajó del monte. Y de acuerdo a la indicación que Dios le dio a Moisés, bajó para ratificar el pacto con sangre. Así es como dice la Biblia. Cuando Moisés bajó, también reunió a los 70 ancianos de Israel, cumpliendo las indicaciones que Dios le había dado. La Biblia dice que Jehová le dijo: baja y subes otra vez a mí, pero ahora vas a subir tú, Aarón, Nadab y Abiú, y los 70 ancianos de Israel, pero ellos se van a quedar de lejecitos. Moisés, tú solo te acercarás a Jehová, y que no suban más todos contigo. En el capítulo 24 de Éxodo encontramos esto en el versículo 1, 2 y 3. ¿Cómo confirmaron el primer pacto Moisés y los israelitas? Sería una pregunta importante a resolver en base a lo que venimos estudiando. Pues mire, Moisés les explicó lo que era el pacto. Incluía los 10 mandamientos, pero también había provisión para la transgresión de esos mandamientos. En caso de que el pueblo errara y transgrediera esos mandamientos, había normas cómo pudiese el pueblo resolver esa transgresión, y eso era a través de la sangre. Si alguno pecaba, había sangre expiatoria también. Dice Éxodo 24 a partir del versículo 4: y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto que Dios le había dado a Moisés, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Una vez más, vemos cómo el pueblo hace ese pacto, hace ese compromiso. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí
la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Todo eso estaba incluido en el pacto. Y dice Éxodo 24 que Moisés entonces tomó el libro. Él todavía no había recibido las tablas de la ley, pero cuando Dios habló, Moisés tomó nota de todo lo que Dios había dicho, y el libro incluía la ley de los 10 mandamientos e incluía los estatutos y los decretos. Y luego en el versículo 9 dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, un embaldosado semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Aquí está hablando de ratificar el pacto. Los representantes del pueblo ratifican el pacto y comen y beben, porque así es como todo contrato se celebra. Todo pacto, todo compromiso se celebra con una comida, como en la actualidad. Éxodo 24:11. Y dice en Éxodo 23 que también Dios les dio las indicaciones respecto a la celebración de las fiestas que precisamente estamos estudiando. Vamos a ver cómo dice el versículo 14 del capítulo 23 de Éxodo. Dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Dice aquí que en 3 momentos diferentes debían celebrarse las 7 fiestas de Jehová. Si queremos ver cuáles eran esas 7 fiestas, en el orden en que se celebraban, las encontramos en el libro de Levítico, en el capítulo 23. Ya en los primeros capítulos de estos seminarios los hemos mencionado claramente y de manera especial. Pero aquí en Éxodo 23 nos menciona los 3 momentos durante el año en que debía el pueblo celebrar esas 7 fiestas, y las presenta con un nombre por cada momento. Sigamos leyendo el versículo 15. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Estas eran las fiestas que se celebraban en la primavera. Luego sigue diciendo: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Aquí menciona la única fiesta que se celebraba en el verano. Y termina especificando en el versículo 16: y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Estas últimas fiestas se celebraban en el otoño, eran 3 también, en el 7º mes del año del calendario establecido por Dios. Y así concluye una vez más recordándole al pueblo que 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Y del capítulo 25 del libro del Éxodo en adelante, les dio la indicación de la construcción del santuario y todos sus utensilios, de lo cual hemos estado estudiando en estos primeros 31 capítulos de este seminario. Hablemos un poco ahora acerca de las tablas de la ley de Dios. El pueblo de Israel no vio el rostro de Dios, no vio la cara de Dios, pero vieron la luz de la presencia de Dios sentado en un trono, y abajo había, dice, un embaldosado, una baldosa, como un piso brillante que era de color azul zafiro, semejante, dice, al color del cielo cuando está sereno, azul cielo. La Biblia especifica que debajo del trono de Dios estaba el embaldosado de zafiro. Éxodo 24:10. La Biblia también dice que Dios le dio a Moisés las piedras de la ley escritas con su propio dedo. Esas piedras tenían las escrituras de Dios. Pero la Biblia en Éxodo 32, en los versículos 15 y 16, dice que no solo la escritura era obra de Dios, sino también las tablas eran obra suya. Vamos a ver cómo lo dice. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. O sea que Dios las cortó, esas tablas de piedra, y las labró. Y es interesante resolver la pregunta: si Dios cortó y labró esas tablas, ¿de dónde cortó Dios esas tablas? La Biblia en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, los versículos 10 y el capítulo 10, versículo 1, nos habla de ese embaldosado que hay en el trono de Dios y que es de color azul zafiro.
Miremos lo que dice el profeta Ezequiel respecto al trono de Dios. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Miré, y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre él. Ezequiel 10:1. Considerando que Dios no utilizaría tablas correspondientes a un planeta contaminado por el pecado, podríamos deducir que esas primeras tablas de piedra escritas con el dedo de Dios que le entrega a Moisés, pues fueron tomadas del embaldosado del trono de Dios. Y esto lo podemos confirmar con lo que está escrito en el libro de Números. Dice ahí: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de color azul. Y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. El historiador judío Louis Gisembert, en su libro titulado Las creencias de los judíos, en el volumen 2, en la página 118, dice que las tablas de los 10 mandamientos fueron cortados de piedra de color zafiro y grabados por Dios mismo. En el volumen 6, en la página 49, dice que las piedras de las cuales Dios formó las 2 tablas de la ley fueron cortadas por Dios mismo de su propio trono, porque eran de color azul zafiro. Y mirando la Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 32, la palabra de Dios dice que las tablas fueron hechura de Dios. De modo que podemos concluir que las tablas de la ley que Dios entregó a Moisés fueron cortadas con su propia mano de su propio trono y eran de color azul zafiro. Pero es triste ver que 40 días después de que Moisés recibe esas tablas en el monte, los seres humanos decidimos no aceptarlas, y la Biblia narra que esas primeras tablas cortadas del trono de Dios fueron destruidas por Moisés cuando descendió al ver la desobediencia del pueblo de Israel en el desierto. Apenas 40 días antes había el pueblo confirmado, varias veces mencionado en la Biblia, había confirmado el pacto cuando Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo había respondido a una sola voz diciendo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ahora tristemente leemos que dice Éxodo 32: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráigamelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová le dijo a Moisés: mira, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo están adorando, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una gran nación. Cuando Moisés baja y mira que el pueblo había quebrantado la ley de Dios y estaba adorando a un becerro de oro, dice la historia bíblica lo siguiente: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las lanzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Éxodo 32, 19. Se rompen las tablas como símbolo
de que el pueblo quebrantó el pacto y ahora Moisés tiene que labrar unas piedras, pero ahora tomadas de un planeta contaminado por el pecado. Los seres humanos siempre desechamos lo divino y preferimos lo nuestro, aunque esté sucio, aunque esté contaminado. Habíamos tenido las tablas provenientes del trono mismo de Dios, pero quebrantamos el pacto. Y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. En resumen, Moisés subió al monte la primera vez y en el mismo día en que Dios promulgó la ley. Ese mismo día Moisés bajó del monte para confirmar el pacto con el pueblo. Después, conforme a las indicaciones de Jehová, Moisés subirá nuevamente ahora para quedarse 40 días en el monte. Veamos estos diferentes momentos para que identifiquemos que Moisés subió al monte para dialogar con Dios más de una vez. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo tomó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y así anunciarás a los hijos de Israel. Y se escuchó la voz de Dios que hablaba con Moisés pronunciando las normas y las indicaciones de cómo debía conducirse el pueblo. Y entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: sí, ya hemos escuchado. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Esto último indica que Moisés tuvo que volver al monte para llevar la respuesta hacia Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, dice el versículo 19: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día. Después aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesas nubes sobre el monte. Hubo un escándalo, dice la Biblia, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba en aumento, en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Fue allí que Dios mencionó y entregó de manera verbal las leyes que después le entregaría a Moisés, escritas ahora por su dedo. Fue entonces que habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así fueron pronunciados por Dios los 10 mandamientos, los que ahora se conocen como la ley moral, de donde años después Cristo vino a decir que de esa ley dependían todas las demás leyes. Al terminar Dios de hablar, le dice a Moisés: ve, desciende y subirás tú, y subirá Aarón contigo, más los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga yo con ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Cuando Dios termina de pronunciar los 10 mandamientos conocidos como la ley moral, es cuando Jehová promulga su ley y también refiere a Moisés las leyes secundarias, a las cuales se le conocen como las leyes ceremoniales y leyes civiles. Y entonces Jehová le indica a Moisés que vaya al pueblo y ponga a consideración del pueblo la ley moral, y luego tendría que volver para ahora sí recibir estas leyes escritas por el dedo de Dios. Dijo Jehová a Moisés: subirás ante Jehová tú
Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y se inclinarán desde lejos. Pero tú, Moisés, solo te acercarás a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba todo el pueblo contigo. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. De esta manera, el pueblo confirmó el pacto, en donde Dios establece las normas de vida y el pueblo decide acatarlas. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro en donde escribió lo que Jehová había pronunciado, la ley moral, llamado el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron entonces Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Es maravilloso e importante entender que con sangre se confirmó el pacto. El pacto consistió en que Dios dio su ley y el pueblo dijo: vamos a hacer como Dios ha dicho. Y luego el líder del pueblo, Moisés, toma la sangre, rocía sobre el pueblo para sellar ese pacto. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviese asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte donde estaba Moisés. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Dios le añadió leyes que son tan perpetuas como los 10 mandamientos, desde los capítulos 21, 22 y 23 del libro del Éxodo. Es así como hemos entendido que 50 días después de haber salido de Egipto de la esclavitud, el pueblo de Israel celebraba 2 cosas importantes. 1, la promulgación de la ley de Dios, de la ley de los 10 mandamientos. Y 2, la confirmación del primer pacto que se hizo con sangre. Pero tristemente la historia bíblica nos dice que 40 días después, cuando Moisés vuelve con las tablas de la ley en las manos y escritas por el dedo de Dios, el pueblo había quebrantado esas leyes. El pueblo había desobedecido y se había hecho un dios de un becerro de oro, y el pueblo lo estaba adorando. Moisés rompe sobre el becerro de oro esos mandamientos que venían de la mano de Dios, que venían escritas por el dedo de Dios, a manera de hacer ver al pueblo que habían quebrantado las leyes de Dios. Más tarde Dios hizo una promesa a través del profeta Jeremías, importantísima, que dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como una especie de marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel ahora, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esto escrito en el libro de Jeremías, en el capítulo 31. ¿Cuándo vendría ese nuevo pacto? ¿Habría sangre como en el monte Sinaí? ¿Qué papel tendrían que jugar los mandamientos de Dios en este nuevo pacto? No te pierdas el siguiente capítulo, en donde resolveremos estas preguntas y todas las que surjan. De pronto, te agradezco tu presencia en el canal. Te invito a que te suscribas, que nos regales un like y compartas estos videos, para que así
más hijos de Dios puedan encontrar juntos con nosotros el camino de vuelta a casa. Dios te bendiga.